Listo, vamos a comenzar. Sí, ya se está grabando. Sí, por ahí algunos hermanos me la pedían y pedían que la grabara. Bueno, vamos a comenzar, hermano. ¿Sabe? La historia de Caín y Abel es una historia que a mí siempre me llamó la atención por el punto en el que hay un debate ahí bíblico, ¿no? En que, ¿por qué? ¿Por qué el Señor? Bueno, usted sabe el contexto, ¿no? El contexto de que Caín y Abel vinieron y presentaron una ofrenda al Señor. Pero el asunto está, y lo interesante está en que el Señor acepta la ofrenda de uno y no acepta la ofrenda del otro, ¿sí? Entonces, eso nos ha hecho oír o preguntarnos el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que Dios vio en Abel? ¿Qué fue lo que Dios vio en Caín para que a uno le haya aceptado la ofrenda y al otro no? Y de esto se ha hecho debates y debates bíblicos. A mí me gustaría preguntarle, sin ánimo de que le diga si está bien, si está mal, porque al final de cuentas usted puede llegar a su conclusión. Sin ánimos a eso, yo me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que el Señor aceptó una ofrenda y la otra no? No, no venía nadie, ya sacrificado. Ok, ¿alguien más habla que no escuché bien? ¿Conoce el corazón del hombre? Hermana, ¿me vuelves a repetir? ¿Me vuelves a decir, hermano? Ok, esa es una de las más comunes, pero ella dice que Dios conoce el corazón del hombre. Es correcto. Y mi hermana dice también, sacrificó un animal. Correcto. Ok. Pero note algo. Note algo. Hasta ahorita hemos visto tres respuestas y las tres respuestas de alguna forma están distintas. ¿Sí? Y pudiéramos seguir preguntando aquí, pudiéramos seguir pidiendo opiniones al respecto. Y a lo mejor las opiniones pueden variar un poco o pueden estar muy similares a las que ya nos dieron. Pero es una historia que a mí siempre me ha gustado, pero honestamente yo no me había detenido a ver qué dice la escritura acerca de esto. ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Porque tenemos material para ver. Normalmente nos enfocamos en la historia que está en Génesis, pero ¿y si le dijera que en el Nuevo Testamento tenemos material para rebuscarle y escudriñarle para ver qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Prepare su corazón, prepare su mente. Dígale al Señor, Señor, habla mi corazón. Yo aquí solo soy un instrumento, un siervo inútil, que lo que Dios pone en mi corazón, yo se lo digo. A veces equivocado, muchas veces equivocado, pero créame, de todo corazón le digo que siempre trato de escudriñar lo mejor que puedo las escrituras. Vamos a declarar nuestro rostro, vamos a pedirle dirección al Señor y vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Amado Señor, te damos muchas gracias porque tú siempre has sido bueno. Señor, nos muestras cada cosa en las escrituras que llena nuestro corazón. Todas las escrituras, Padre mío, nos hacen sentir plenos porque nos hablan de ti. Pero permite, Señor, que eso siempre esté en nuestro corazón. El deseo de ir a las escrituras, de escudriñar ahí y aprender cada día más de ti. Y que la razón sea, Señor, el hecho de que cada día seamos
más y más parecidos a ti, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra forma de ser, que cambie todo aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero que sobre todo, Señor, tenga el propósito de alabar, el propósito de bendecirte y de exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Prepara nuestro corazón el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que nada de lo que se hable sea echado, Señor, por la borda, y que de veras tu palabra nos inste a ser mejores personas y sobre todo, Señor, que tengamos en mente alabar tu precioso nombre, Señor, y exaltarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, nuestro pasaje bíblico está ahí en Génesis 4, ¿cierto? Usted ya lo sabe, pero se lo voy a leer. Conoció a Adán a su mujer Eva. Acuérdense que esa palabra de conoció es, se acostó con ella, tuvo relaciones y de esto, entonces, concibió a Eva y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes y eres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esa es nuestra historia. Y usted la ha leído, ¿cierto o no? ¿No la ha leído? Todos aquellos que empiezan un plan de lectura anual, empiezan por los primeros capítulos de Génesis, aunque se va ahí medio salteando, al final de cuentas llega a este pasaje bíblico. O aquel que empieza y que le llama la atención de Génesis, empieza a leer y se va a topar de las primeras historias bíblicas que tienen un contexto grande, se va a topar con este, ¿cierto? Pero entonces, ahí está el pasaje en el que quiero que nos ubiquemos. Y aconteció en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, miró Jehová con agrado a él y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Sí? ¿Perdón? Por la fe. Vamos a ver. ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Porque sí, por la fe, por el corazón, que estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso, que por el tipo de ofrenda, porque dice mi hermana, era un animal que se tenía que sacrificar. Dice mi hermano, sí, porque desde el inicio el Señor mató una ofrenda y eso fue pasado a los patriarcas y así se hizo. Y es correcto. Solo que vamos a ver el meollo del asunto. ¿Qué dice la escritura al respecto? Porque, como les comentaba, tiene de dónde agarrar la escritura. Tiene, diría un ex jefe mío, tiene carnita. Tiene carnita. La escritura tiene para agarrar sobre esto. Entonces, vamos a ver primero Caín.
Vamos a ver primero a Caín. Vamos a ver el lado de Caín. El por qué el Señor rechazó la ofrenda de Caín. Vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. ¿Sí? Vamos a empezar por ese lado. Y vamos a obtener enseñanza de esto, mi hermano. Mire, la Escritura es, yo siempre le digo, si fuera un bocado, sería unas papitas con chile, con frijolitos, tortillas de harina y una coca bien helada. Es para disfrutarse. Es para disfrutarse. Y lo digo en un sentido respetuoso. Es algo que se disfruta. Por eso yo le decía, es un bocato di cardinal. O sea, es algo rico en estarse metiendo. Vamos a ver qué significa Caín, qué dice la Escritura al respecto. Y dice así en la Escritura, en Génesis capítulo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y Dios dio a luz, a Caín. ¿Sí? Dijo, y por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren, yo he notado algo en las Escrituras. No sé si usted ha notado eso. Pero los nombres, chéquese los nombres. Los nombres tienen algo que decir en las Escrituras. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando David llega con un personaje al que le había cuidado de que no le robaran y había, junto con su ejército, había cuidado de las parcelas, del ganado, de un hombre, y cuando vino el tiempo de esquilar, que era cuando agarraban dinero, los hacendados o los que tenían dinero, entonces David fue y dijo, oye, pues yo he hecho mucho por tu gente y he cuidado de que no roben y he hecho todo por ti. Oye, pues no serías así como que tan amable de darnos un poco a mi ejército y a mí para sostenernos. Ese personaje se llamaba ¿cómo? ¿Te acuerdas? Naval. ¿Y qué significaba Naval? Insensato. Insensato. Ahora, póngase a pensar, porque usted lee la historia y Naval fue muy insensato. O sea, lo fue, tal cual lo fue. Entonces, ¿cómo llega un nombre en su historia deber hacer lo que dice el nombre? Que su mamá ya sabía que iba a ser insensato y por eso le puso insensato. ¿Se acuerda también aquel relato en donde el ejército de Israel, cuando está Elí como juez, pierde el arca, le roban el arca, pierde la batalla con los filisteos, le roban el arca y para colmo mueren los hijos de Elí? Viene alguien corriendo de la batalla y le avisa a Elí y le dice, nos robaron el arca, murieron tus hijos, perdimos la batalla. Y entonces Elí se fue para atrás y se desnucó. Estaba una de las esposas de sus hijos, ¿no? Entonces, estaba embarazada, a punto de dar a luz. Entonces, el asunto es que ella, al ver a su esposo que había muerto, que habían perdido la batalla, que habían robado el arca, y para colmo su esposo se había desnucado, cuando pues se le vino el bebé. A su suegro, perdón, su suegro. Se vino en dolores de parto y las que estaban ahí le dijeron, no vamos a poder hacer nada por ella. El bebé van a hacer, pero por ella no. Y alcanzó a ponerle el nombre del bebé. ¿Se acuerdan cómo le ponían? Ya le había compartido yo esto en alguna ocasión. Le puso Icabod, porque la gloria de Dios había sido traspasada. Así se iba a llamar el bebé. Es más, así se llamó el bebé. Icabod. La gloria ha sido traspasada. Imagínense en la escuela, la gloria ha sido traspasada, presente. ¿Sí me entiende? O sea, los nombres siempre tienen algo. Note en esta parte, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa es la raíz de Caín, porque era su primer hijo, era su primer hijo. Y si usted busca ahí en la Biblia interlineal y busca la palabra de Caín, va a encontrar todo esto. Dice que significa una ciudad al sur de Judá, ¿no? Dice que el nombre del primer hijo también significa eso, el nombre del primer hijo. También dice que es un lugar de pan y también dice que es el nombre de una tribu oriental. También dice que significa lanza y una lanza, así tal cual. Ahora también dice que significa compró, compra, comprar, para erigir, crear, ojo, para adquirir, por compra, de poseer. Dice que es también erigir, como ejemplo, crear, por extensión, procurar, específicamente mediante compra, como causativo, vender, y por implicación, poseer. Pero mire, para adquirir. Y esto es lo que dijo Eva, ¿no? Por voluntad de Jehová
he adquirido varón. Eso es básicamente lo que significa Caín. Adquirido, adquirido. Eso es lo que significa Caín. Ahora, bueno, esto nada más como para que vea cómo podemos hurgar un poquito ahí entre los nombres y sacar algo, ¿no? Ahora, estamos hablando de Caín todavía, ¿eh? En 1 Juan, capítulo 3, dice Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se acuerdan que 1 Juan habla precisamente de esto, del amor que debemos de tenernos, del amor que debe existir en nosotros? Y por eso cantábamos ahorita. Ese amor que debe existir en nosotros. Entonces dice, no como Caín. ¿Ya vio? No como Caín, que dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Qué dice? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tenemos ahí un poquito de donde agarrar, ¿no? ¿Qué nota aquí algo acerca de Caín? Para mí, dice que era del maligno y que sus obras eran malas. Algo sabía Juan. Algo sabía. Tenemos solamente ahí dicho algo, ¿sí? Sigamos viendo qué dicen las escrituras. En Judas, y cantamos ahí en Judas, no, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Pero cuando está hablando de algunos hombres que han entrado encubiertamente, dice, porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De esto está hablando Judas. Es más, de eso se basa casi todo el libro de Judas. Pero luego, más adelante, cuando está hablando de estos personajes, dicen, hay de ellos, hablando de ellos, ¿sí? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ya habíamos estudiado Balaam, ¿se acuerdan? Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Pareciera que a Caín aquí lo ponen al mismo nivel de Balaam y de Coré. Ahora vamos a hacer remembranza. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Ya les compartí algo sobre esto, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Aceptó soborno. ¿Sabes? Su idea, la idea de Balaam, era obtener dinero. A pesar de que el Señor le había dado instrucciones específicas, Balaam dijo, esto está más padre. Esto está más padre. Y no solo eso, porque al ver que no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque esa era la idea del rey, ¿se acuerda? La idea es que había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, y al ver que no podía, Balaam se inventó algo y dijo, mira, no podemos hacerle nada, no podemos maldecir al pueblo de Dios, porque es de Dios, es bendito este pueblo. Ah, pero no vayas con ejército. No prepares a tus mejores hombres, prepara a tus mejores mujeres. ¿Y qué pasó con eso? El pueblo cayó. Y esto se lo recriminan a Balaam. Y parece que Caín está a este nivel, está a este mismo nivel de Balaam. Vemos en el pasaje anterior el que era del maligno y sus obras eran malas. Y en esta ocasión dice, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el orden de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo pone al mismo nivel de estos. Ahora, Coré. ¿Qué pasó ahí con Coré? ¿Alguien sabe esta historia? Cuando estaban allá en el desierto, cuando el Señor instituye todo esto, lo del templo y los sacerdotes, le da sacerdocios, el Señor le da el sacerdocio específicamente a Aarón, ¿sí? Y escoge una tribu, a la tribu de Leví, específicamente para servir en el templo, pero el sacerdocio, exclusivamente el sacerdocio, el que te iba a tener el sumo sacerdote, iba a venir por linaje de Aarón. Esto le pudo, por ejemplo. Esto le pudo. Le dio envidia porque él era levita. O sea, él sí iba a estar sirviendo en el templo, pero no iba a estar sirviendo como él quería. Porque le dio envidia. Y hizo toda una revuelta para decir, ¿y ustedes quiénes son?
tú, Moisés, y tú, Aarón, ¿por qué no pones a él como sumo sacerdote? Yo también puedo hacer. Y se puso de acuerdo con algunos amigos, y estos amigos más él empezaron a traerse mucha más gente, y lo que hicieron fue ir en contra de lo que Dios había establecido. ¿Saben qué pasó? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Y todavía a algunos que habían quedado, hubo una mortandad exagerada. Algunos que habían quedado que ellos los habían ahí medio cuchicheado y los habían convencido, hubo una mortandad exagerada. Y ahí es cuando el Señor, Moisés, para que todos supieran de dónde venía el sacerdocio, dice, para que ustedes sepan de dónde, para que vean que el Señor escogió a Aarón, no lo escogí yo, porque pues eran hermanos, ¿no? Tanto Moisés como Aarón eran hermanos, y todos decían, pues Moisés es el líder, claro que va a poner a su hermano, ¿no? Dice, pero para que vean que yo no lo he escogido, a ver, de todas las tribus, traigan sus varas. Pusieron todas las varas, y de la vara que reverdezca, que eche fruto porque la vara es una vara seca. ¿Usted conoce las varas de los pastores? Es una vara seca completamente, seca. Ponen todas las varas, Aarón pone la de él, representando la tribu de Leví, y resulta que al otro día, mi hermano, la vara de Aarón había reverdecido, y había crecido ramitas, y no solo eso, había dado fruto. Fíjese nada más la cosa. Entonces, el Señor de alguna forma, probó que el sacerdocio era por el lado de Aarón. Y no tenía nada que ver Moisés en esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Coré? Arder de envidia por algo que no le tocaba a él. Y Dios había escogido a otra persona. Entonces, Judas se está poniendo en el mismo nivel a Caín, en el mismo nivel que Balaam y que Coré. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más dice la escritura? Ya veo, ya vamos sacando un poquito más de contexto, ¿sí? ¿Qué más dice la escritura? En Hebreos capítulo 11, usted sabe que Hebreos capítulo 11 habla acerca de aquellos que tuvieron fe. ¿Se acuerdan? Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ojo, el pasaje habla de Abel. ¿Ya notó? El pasaje habla de Abel, pero implícitamente también habla de Caín. Incluso lo nombra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué significa hablando de Caín? ¿Qué significa? Lo dijo Ricardo. No tuvo fe. Significa que Abel sí tenía fe, y por ese motivo de la fe, entonces su sacrificio no fue bueno. A comparación de Caín. Implícitamente está diciendo que Caín no tuvo fe, y por eso su sacrificio no fue excelente. No fue excelente. Si pusiéramos en balanza todo esto, o hiciéramos un resumen acerca de Caín, ¿por qué el Señor no escogió la ofrenda de Caín? Miren, era del maligno. Sus obras eran malas. Estoy simplemente citando lo que vimos de los pasajes bíblicos. Era igual que Balaam e igual que Coré. Y aquí le puse, había avaricia, ganancias deshonestas, obstinación, era piedra de tropiezo. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque Coré fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Una piedra de tropiezo para que más cayeran. Y más y más y más cayeran. Y tenía falta de fe. Todo esto, mi hermano, todo esto era lo que tenía Caín. Pero esto no nos lo dice el relato en Génesis 4. Es más, y yo le agregaría una más, no lo hizo de forma correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vea, dice, pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ojo, porque aquí
Todo el foco se vuelve en Caín. Hace esto Caín, bueno, más bien, hace esto el Señor, acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la de Caín, y luego después el Señor nota que Caín se pone enojado y triste. Y viene el Señor, le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ojo con lo que le dice, ¿eh? Ojo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Miren, lo que le está diciendo el Señor es, si lo hubieras hecho bien, yo te lo habría aceptado. Si vienes y eres, ¿no serás enaltecido? Si hubieras hecho bien las cosas, ¿no te hubiera yo aceptado el sacrificio? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Pero no lo hiciste bien. Ahí está. Algo hiciste incorrecto. Con todo esto, ¿qué será su deseo? Tú sabes si le haces caso a esto. Ya tienes esto. Síguele haciendo caso y el pecado se va a enseñorear de ti. Miren, estas palabras a veces no le hacemos tanto caso porque están medio rebuscadas. Y yo por eso siempre acudo a otras versiones. Esta versión lo dice así, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía enojado, en lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esto es lo que dice la versión, la traducción al lenguaje actual. Un poquito más digerible para nosotros, ¿no? Para entenderlo un poquito más. Si lo haces correctamente, yo siempre te voy a aceptar. Yo te lo voy a aceptar. Pero si no lo haces, tú sabes. Ahí está el pecado. Y siempre está tratando de acecharte. Siempre. No te dejes dominar por él. Tú lo sabes. Miren, y aún así, mi hermano, el Señor es tan maravilloso que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de hacer mal las cosas, el Señor nos da siempre oportunidades de volver a Él. Siempre. Porque entonces le preguntó, ¿no? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabes qué le está tratando de decir el Señor? Hey, ya hiciste mal. Tú sabes si le quieres hacer caso a lo que hiciste mal. Y ojo, no está hablando de la ofrenda. Está hablando de su corazón. Más adelante le dice a Caín, cuando Caín ya mata a Abel, le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿El Señor no sabía dónde estaba Abel? Por supuesto que sabía. ¿Se acuerda cuando Adán pecó? Le dice el Señor, Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía dónde estaba el Señor? ¿No sabía dónde estaba Adán? ¿Qué sabía? Esas son preguntas para decirle, oye, ya sé lo que está pasando. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros en donde el Señor viene y te dice, hey, ¿dónde estás? Es la oportunidad perfecta para decir, Señor, me equivoqué en esto. Me equivoqué. Y el Señor le da esa oportunidad. Le dijo, hey, si haces bien, yo te voy a aceptar, pero si no lo haces, está el pecado. Tú escoge qué hacer. Pero le está dando la oportunidad de decir, Señor, sí, sí la regué. ¿Qué hubiera pasado si desde aquí, en esta parte del versículo, Caín todavía no mataba a Abel? En esta parte del versículo, Caín ya mató a Abel. ¿Qué hubiera pasado si aquí Caín no hubiera entendido? ¿No hubiera matado a Abel? Pero no quiso entender. Vean la respuesta. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Lo tengo que andar cuidando? Por supuesto que sabía, tanto el Señor sabía como Caín sabía
que Abel había sido muerto por él. Y sin embargo, Caín no quiso arrepentirse. No quiso arrepentirse. Pero vemos la misericordia de Dios. A pesar de lo equivocado que hagamos las cosas, a pesar de las veces que hagamos equivocadas las cosas, el Señor siempre tiene la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Siempre, mi hermano. Porque el Señor es un Señor de oportunidades. A mí me encanta pensar en aquel pasaje de Pedro cuando dice, el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardarse, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor espera, 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 espera. Pero nosotros somos obstinados, ¿no? Caín fue obstinado. Caín fue obstinado. Y viene la maldición, ¿no? Al final de cuentas, Caín no quiso nada. No quiso arrepentirse, por más que el Señor le dijo, por más que no quiso. Le contestó de forma mal, le dijo, no sé, ¿acaso tengo que andar yo cuidando a mi hermano? Entonces viene la maldición y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo que a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallara, me matará. Este pasaje bíblico ha dado también, dentro de la mala interpretación que se hace, ha dado también pie o lugar a que se agarren, no puedo decir doctrinas, porque esto no creo que sea parte del cristianismo, pero ha dado como para decir que ya había gente, porque pues como si Caín era el primer hijo, de alguna forma, entonces mata a Abel, entonces ¿quién lo iba a matar? ¿No? Si se supone que más, no. Recuerde que la instrucción para Adán y Eva fue que se reprodujeran. Ahora ponga todo en contexto, ¿no? Con mucha salud, recién saliditos del Edén, con la instrucción del Señor. Entonces, yo me imagino que Adán y Eva eran como conejos. Tenían y tenían y tenían hijos y tenían hijos y tenían hijos y tenían hijos. Como para esta edad en donde sucede este asunto, yo creo que ya había por montones de población. Por montones de población. Entonces, ¿quiénes podrían matar a Caín? Pues alguien que sea cercano a Abel, alguien que sí lo quisiera, alguien que estaba al pendiente de él. Y eso es lo que se ha dicho, ¿no? Es lo que se ha dicho. Ahora, también se ha dicho algo más acerca de la señal, ¿no? Porque el pasaje dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 meses será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Cuál era la señal que el Señor puso en Caín? ¿Quién sabe? Porque la Biblia no lo dice. Las escrituras no lo expresan. Las escrituras no lo dicen. Pudiera ser alguna cicatriz, se ha dicho. Pudiera ser algún tatuaje. Pudiera ser que le puso un ojo así medio mono. ¿Qué sé yo? Le cortó una mano. No tengo idea, porque las escrituras no lo dicen. Incluso si usted busca ahí en Google, le va a aparecer como una señal muy común, ¿no? Para esto. Que supuestamente esa es la señal de Caín, pero no puedo decir nada, porque las escrituras no dicen nada al respecto. Entonces, lo que sí sabemos es que el Señor puso señal para que nadie matara a Caín. Pero, mi hermano, ¿ya vio hasta dónde llegó Caín? ¿Ya vio las oportunidades que Dios le puso para que se arrepintiera y no lo hizo? Entonces la pregunta otra vez es, ¿fue todo esto? ¿Fue todo esto lo que hizo que Dios no aceptara la ofrenda de Caín?
¿Sabe qué creo yo? Lo que dijo Beto. Había una mala actitud de su corazón. Dios lo conocía perfectamente. Porque si vemos que era del maligno, si vemos que sus obras eran malas, si vemos que había falta de fe, entonces su corazón no estaba recto con el Señor. Su corazón no estaba bien. Y nos deja una gran enseñanza a nosotros. Nos deja una gran enseñanza a nosotros. Porque, ¿cómo está la actitud de tu corazón el día de hoy? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia los domingos y lo hacemos como religiosamente? Pues porque llegó el domingo y porque tengo que ir a la iglesia. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces te piden servir en algo y lo que dices es, pues ya va a empezar la lista? Vas a decir, Romeo ya va a empezar con lo del cerdo. Alan ya va a empezar allá que en Eduardo Guerra. Y nada, pues sí, sí voy, sí voy. ¿Cómo está tu corazón? Porque la actitud del corazón ante Dios cuenta mucho. Cuenta mucho. Porque ahorita estamos viendo esta parte. Pero vamos a ver la otra. ¿Qué dicen las escrituras acerca de Abel? Ya vimos el por qué no. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Ahora vamos a ver el por qué sí. ¿Por qué Dios sí aceptó la ofrenda de Abel? Vamos a ver. Después, dice el versículo 2 del capítulo 4, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué significa Abel? Y esto nada más es como información. Significa el segundo hijo de Adán. Eso es lo que dicen los diccionarios, el Strong. Dice que es hijo de Adán. Es como el diccionario de Coahuila, ¿no? Pintar, acto y acción de pintar. Algo así por el estilo. Pero dice vanidad, también significa vanidades, vano, vacío, pero note esta, transitorio, insatisfecho, vaciedad o vanidad, en figurativo, algo transitorio e insatisfactorio, a menudo usado como un adverbio. De alguna forma nos hace ver la escritura que era algo transitorio, ¿no? Porque estuvo por un tiempo, pero después ya no. Y nos hace entender también, por eso le digo que los nombres también enseñan, padre. Enseñan algo muy padre. Porque la palabra de Dios dice que esta vida es neblina, que por un tiempo aparece y luego después ya no. También dice que es como la flor del campo, ¿no? Como la hierba, que crece, reverdece, se ve bonita, pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? Se enseca y ya. Nos hace ver que la vida es transitoria. Nos hace ver que la vida es nada. Por eso ya ese salmo atribuido a Moisés, lo que en el Salmo 90, entonces el Salmo 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Entonces, vamos a ver qué dice la escritura acerca de Abel. Sí, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a de Caín en la ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera, y decayó su semblante. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? En Hebreos 11, ya habíamos visto esto, ¿no? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dice, y muerto, aún habla por ellas. ¿Qué le dice a usted esto? A mí, cuando empecé a estudiar este pasaje, me dio mucho gusto haber topado y haberle rascado algo ahí. Porque, note,
por la fe, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Por allá Richo nos decía, no tuvo fe cuando hablábamos de Caín. Pero en el contraste con Abel, él sí tuvo fe. Y eso hizo, la fe de Abel hizo que le ofreciera a Dios un excelente, un sacrificio más excelente aún que el de Caín. Pero el pasaje sigue hablando y sigue diciendo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, Abel fue declarado justo. ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Romanos 5, 1. ¿Qué dice mi hermano? Justificados pues por la fe. Con eso. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos, aunque usted no lo sea, aunque yo no lo sea, hemos sido declarados justos por el simple hecho de tener fe. Entonces, el pasaje dice que Abel fue declarado justo por haber tenido fe, pero no se queda ahí. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, el mismo Dios dio testimonio de que su ofrenda era más excelente. Y no solamente se queda ahí, dice, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa eso? Que aún muerto Abel nos sigue enseñando a nosotros. Mi hermano dejó un legado. Como muchos de los patriarcas, como muchos de los profetas, como mucho de lo Antiguo Testamento, aún Abel, aunque su vida haya sido transitoria, aunque su vida haya sido quitada de sopetón, aunque su vida no haya sido, no haya llegado hasta viejo, aún a pesar de eso, hasta ahorita nos sigue enseñando. ¿Y qué es lo que nos sigue enseñando? Que tuvo fe. Miren, se lo voy a leer en la traducción que le digo. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró a Abel que era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya esté muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Aún usted y yo, aún a pesar de que Abel esté muerto, aún a pesar de que su vida no haya sido tan larga como lo fue, en esos tiempos morían de 900 años, mi hermano. Matusalén vivió 969. Adán, ¿qué? 930 años, algo así. Entonces, aunque su vida haya sido cortada de tajo, aún hasta ahorita nos sigue enseñando. Imagínense que pasen, yo siempre he dicho que de aquí a 100 años ya nadie se va a acordar de usted. Suena feo, pero la casa donde usted vive, ¿quién sabe quién la estará habitando? Es más, ¿quién sabe si habrá casa? Pero imagínense que en 100 años alguien diga, oh, Alan, mi tatarabuelo Alan, no, yo sigo aprendiendo. Oh, mi tatarabuelo, no sé cómo se diga después de tatarabuelo, Ricardo, no, era un señor. Qué padre que digan eso de nosotros, ¿no? Después de mucho tiempo, que dejemos ese legado de que a partir de muertos, todavía después de eso, nuestra vida siga siendo de ejemplo para los demás. Y eso es lo que tiene Abel. Eso es lo que tuvo Abel. Miren, en Mateo capítulo 23, el Señor está dándole con todos los fariseos, ¿no? Ya ven que los fariseos venían y querían probar a Jesús y siempre el Señor les respondía de una forma muy fuerte y decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de ellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo que está diciendo el Señor aquí es, ustedes, escribas y fariseos, ustedes andan ahí adornando las tumbitas de los profetas. Ustedes andan ahí y todavía dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Pero dice el Señor, hipócritas, hipócritas. Ustedes mismos están diciendo, se están haciendo cómplices por hacer eso, porque hubieran matado, los hubieran matado. Sigue diciendo, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, ya notó eso, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Les está diciendo, el Señor, Dios, siempre envió profetas. ¿Y saben qué? Los mataron. Voy a enviar apóstoles. ¿Y saben qué? Los van a seguir matando. Y los van a apedrear. Y los van a latillar. Y los van a perseguir. Y siempre van a hacer mal las cosas. Por hipócritas. Y luego dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Y sabe qué? Empieza sobre la sangre justa. Empieza sobre Adán. Dice, empezando desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Desde allá, toda esa sangre derramada de los que fueron justos y de los que hablaron de Dios y de los que hablaron del Mesías, aquellos que hacían las cosas correctas, toda esa sangre derramada va a caer sobre ustedes. Y está diciendo Abel el justo. Si se fija que lo pone entre escribas, no, acá. Ay, una para atrás, perdón. Los pone entre profetas, entre sabios y escribas. A ese nivel pone a Abel. A ese nivel pone a Abel. Miren, Lucas lo dice así. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Lo pone al nivel de un profeta, Abel. De la sangre de los justos, aquella que derramaron los justos por estar hablando acerca de Dios, por estar compartiendo acerca del Mesías, por estar hablando las cosas que son correctas, mataron a Abel. Pareciera que Abel no nos describe tanto ahí Génesis, pero luego ves algunos pasajes más y pareciera que hizo más cosas, ¿no? Ahí lo pone. Y mire, este pasaje se lo leí en la mañana. Hebreos 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y aquí el contexto es que dice, no nos hemos acercado como en aquellos tiempos, en un monte que ardía y que daba miedo, ¿no? Que se escuchaba la voz que tronaba y daba miedo. El pueblo tenía miedo de acercarse a ese monte. Dice, no nos hemos acercado a eso. Ya pasó, eso ya pasó. Ahora nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de David, del Dios vivo, perdón, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos profetas, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe qué me indica esto? Que de alguna forma Abel fue el presagio de que se necesitaba el Mesías para poder perdonar nuestros pecados. Porque, ¿qué es lo que pedía la sangre de Abel?
¿Qué era lo que pedía? Justicia. Y eso no es otra cosa más que venganza, ¿no? Bueno, podríamos ponerle entre sí y entre no, pero vamos a decir justicia, que era lo que dice el escrito. Justicia. Pedía justicia. Que lo que se le hizo a Abel, pues fuera justo también para Caín. Por eso el Señor le dice, la sangre que tú derramaste, Caín, me habla desde la tierra que se tragó esa sangre, pidiendo justicia. De alguna forma, el Señor Jesús vino a decir, oigan, la sangre que yo derramo no pide justicia, da perdón. Porque la sangre de Abel no da perdón, no da perdón. Entonces, hay un mejor Abel, hay un mejor Abel. Y ese mejor Abel se llama Jesús. Miren, otra vez en Telea, se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Pero la sangre de Jesús da perdón. Da perdón. Entonces, ese es el Abel que vemos. Ese es el Abel que vemos. Entonces, Abel le fue aceptada su ofrenda por todo esto, porque tenía fe, porque era justo, era contado como profeta, mártir, ¿sí? Porque su testimonio habla más en nuestras vidas, aún a pesar del muerto, sigue hablando en nuestras vidas, porque era un presagio de la necesidad de alguien que pudiera perdonar, ¿sí? Era una buena actitud del corazón. Era una buena actitud del corazón. Entonces tenemos esos dos personajes. Ya vamos a terminar. Tenemos a dos personajes. Casi siempre cuando he leído acerca de este tema, la mayoría se enfoca en la ofrenda. Ah, porque ofreció esto, o porque ofreció esto. Pero pareciera que no es lo que ofrecieron. Sí, tenemos la enseñanza, ¿no? De que Abel eh, fue y ofreció un cordero, dice que de lo más gordo, ¿no? Primogénito, de los más padre. Y, y sí, como decía nuestro hermano, desde el inicio el Señor sacrificó animales para que pudieran ponerse pieles, Adán y Eva, ¿no? Y eso fue llevado hasta los patriarcas como siempre, como la ofrenda, como ese sacrificio perfecto. Y tenemos a Jesús, que fue ese sacrificio perfecto como Isaías, ¿no? Como dice Isaías, que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero pareciera que el asunto no está enfocado en la ofrenda, sino en el corazón. En el corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Para venir siempre ante Dios, mi hermano, la actitud del corazón cuenta mucho. Mucho. Como usted no tiene una idea. Porque si tu corazón no está con una buena actitud, es mejor que no estés. Créeme. Pero si tu corazón está de veras con una buena actitud, el Señor lo ve. Y no va a pasar nada, ¿eh? Si no tienes una buena actitud de corazón y estás aquí y sirves y haces esto y eso. Quizá no te va a dar la maldición esa que le dio a Caín, ¿no? Pero te vas a perder de grandes, pero grandes y grandes y grandes bendiciones. Y créeme, el más beneficiado no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Ante todo lo que haces, ¿eh? Venir a la iglesia, el servir, allá afuera,
en tu trabajo, con tu familia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué puedes tomar de esta historia y llevártela para que en tu día a día puedas pensar un poquito mejor y ser mejor? Y ojalá que Dios abra el corazón de nosotros. Porque, mi hermano, el servir, el hablar de Dios, el venir a la iglesia, todas estas cosas buenas, si no lo haces de buen corazón, ahorita lo cantábamos, ¿no? Si no tienes amor, nada soy. Es como un címbalo que resuena, que resuena, perdón. Resuena nada más. Pero es como una nuez. A veces hasta que ha quebrado usted una nuez que está vana, ¿sí? Una nuez que está bien, le saca, ¿no? La carnita, así, padre. Pero ha quebrado una nuez vana que no tiene nada por dentro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que nos enseña esta historia. Esto es lo que yo quisiera compartirles. Y en lo personal, a mí me ayudó mucho a decir, Señor, perdona. Me acuerdo que una vez compartí con ustedes aquí un estudio acerca del libro de Malaquías. Y el Señor le reclamaba a los sacerdotes que estaban aceptando ofrendas que no estaban correctas. La gente agarraba los cabritos o las ovejas, la peorcita, y eso era lo que ofrecían ante Dios. Pero lo malo es que los sacerdotes no hacían nada. Entonces el Señor decía, ¿qué es lo que están haciendo? Los panes que estaban adentro en el templo, que se tenían que estar cambiando cada cierto tiempo, porque es parte de los rituales que se hacían, se echaban a perder. Entonces el Señor decía, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes dicen que no me han hecho nada a mí, pero hacen esto, aquello, todo. Y lo decía, a ver, esa ofrenda que te traen, preséntasela a tu rey, a ver qué te dices. Preséntasela. A ver si es cierto que no te la rechaza. Por supuesto que se le va a rechazar, ¿no? Te llévele un cabrito a su rey, le decían, llevarle un cabrito y que ese cabrito tenga sarna al rey, pues se la va a aventar en la cara, por supuesto, ¿no? Ojalá que Dios hable nuestras vidas siempre y que esto sea para que mejoremos en todos los aspectos, que cada día seamos más parecidos al Señor, que sobre todo, mi hermano, tengamos la actitud que tuvo Abel, un hombre de fe, un hombre que fue declarado justo por su fe, un hombre que dio testimonio Dios acerca de sus obras, que así el Señor dio testimonio de nuestras obras también, un hombre que aún a pesar de muerto nos sigue hablando en nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra. Señor Jesús, te agradecemos tu amor, tu misericordia, gracias porque has sido bueno. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias por todas las oportunidades que nos das. A pesar, Señor, de tus hermanos, tú sigues hablando en nuestro corazón de forma especial. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a ti y de arrepentirnos, porque también, Señor, tenemos perdón sabiendo que venimos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos habla al alma y al corazón. Gracias porque cada día, Señor, nos enseña que podemos ser mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores trabajadores. Gracias, Señor, porque día con día nos hablas. Permite que esto resuene en nuestro corazón, esté tatuado en nuestra mente, Señor, para que
seamos cada día más parecidos a ti, que es el propósito, y el propósito, Señor, de exaltar tu nombre y alabar tu nombre, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Bendícenos siempre, Señor, y que tu palabra sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, ya no va.